Tuve que manejar toda la noche de Santo Domingo para Puerto Príncipe, que es la capital nuestra, y para ver el desastre que había dejado el terremoto. Haití mandó su ejército a ayudar a Simón Bolívar, a José Martí. Nosotros tenemos oro, también tenemos petróleo, tenemos muchos recursos naturales, pero ellos vienen y lo toman y lo llevan. Yo recuerdo que hay una historia en los años 40 de Roosevelt que decía que hay que mantener a los haitianos como están, porque por el movimiento que tienen ellos, no pueden dejar que esa idea de independencia o de revolución expande a los demás países. Mon pam c'est Raoul Vazi, moi c'est haïtien. Moi vivo ici dans Monterrey. My name is Raoul. I am from Haiti. I live here in Monterrey. Je m'appelle Raoul, je suis haïtien et je vis ici à Monterrey. Mein Name ist Raoul. Ich bin 24 Jahre. Ich komme aus Haiti und ich wohne hier in Monterrey. Meu nome é Raoul. Eu sou haitiano e eu moro aqui em Monterrey. E é uma cidade muito legal. Mi nombre es Raúl, yo soy haitiano, yo vivo aquí en Monterrey y es una ciudad muy agradable. Gracias. Primero que nada, ¿cómo te llamas, compadre? Mi nombre es Raúl Vazi. ¿Cómo Raúl qué? Raúl Vazi. ¿Cómo es ese tu apellido? Bueno, mi apellido es V corta Z I E. Vazie. Se escribe Vazie, pero suena Vazi, porque es de origen francés. Ok, sí se Vazie. ¿Y tú originariamente dónde eres? Bueno, yo nací en Haití, pero me crié en República Dominicana. Ok, ahorita que veníamos platicando, me comentabas que habías pasado 19 años pues viviendo en Haití. Mucha gente puede tener la idea equivocada del lugar, o sea, te dicen Haití, quién sabe, crees que no sé, se han de imaginar lo de la película de Nicolas Cage con todo ese rollo, o sea, no sé, ¿tú qué nos podrías decir acerca de Haití y cómo fue pues para ti estar ahí, pues, o vivir ahí, crecer? Bueno, Haití tiene una historia un poquito interesante. Si tú supieras, Haití es el primer país que tomó su independencia de Francia. Cuando Napoleón Bonaparte era el más temeroso del mundo, diría, no solamente para Europa, también para América. Haití en Haití ¿lo pelearon contra Napoleón? Sí, peleamos contra Napoleón y ganamos. En 1804 Haití tomó su independencia de Francia y obligó a Napoleón a vender Luisiana, que es parte de Estados Unidos, que era parte de Francia en ese entonces. Entonces, Haití tenía, o sea, lo que es Haití hoy en día no es lo que era en los años 1700 y 1800. Y en 1804 peleamos contra el ejército de Napoleón y ganamos y fuimos el primer país libre después de Estados Unidos. Estados Unidos fue en 1777, 76, nosotros en 1804. O sea, Haití era la muestra de la libertad de América después de Estados Unidos. Y según nuestros liberadores, que uno de ellos era Dessalines, cualquier persona que quería ser libre tenía que irse para Haití. Y no solamente liberamos a nosotros mismos, también a nuestros vecinos. Haití mandó su ejército a ayudar a Simón Bolívar, a José Martí y a mucha gente de la región, o sea, para liberar la Gran Colombia, que se llamaba en ese entonces, que tenía Venezuela, Colombia, Perú. O sea, Haití estuvo ayudando para la liberación de esos países.
Es triste de ver la historia de Haití ahora, pero mucha gente no sabe qué era Haití en ese entonces. Y Haití era la colonia más próspera que Francia tenía en ese entonces. Bueno, para volver a mi historia, yo nací en el 79, tengo 45 años. Yo viví mis primeros 19 años en Haití y yo fui para República Dominicana para estudiar. Después de estudiar mi carrera, salí a unos países, o sea, mi español es de acento dominicano, porque ahí que aprendí y me quedo eso hasta ahora. Y después de Dominicana yo fui para trabajar para Turquía y también tuve que volver para Argentina y para Brasil, y etcétera, etcétera. Después de pandemia, en 2021, yo viajé para Alemania para estudiar, para trabajar, perdón, y ahora estoy aquí en México desde noviembre del año pasado. En este caso tú has tenido que emigrar, pero ha sido más que nada por trabajo, por estudios, ¿verdad? O sea, no tanto por dificultades en tu país, etcétera, etcétera. Bueno, tuve la dicha de que mi familia podía mandarme a estudiar. O sea, yo emigré por estudio y trabajo, como lo dices, sí. O sea, yo no dejé mi país por los problemas que... ¿Tu familia qué se dedica ya? Bueno, yo vengo de una familia política. Mi padre era encargado de un departamento, allá se dice departamento, tenemos 9. Y mi padre era una persona que dedicaba a ayudar a los campesinos. También él tenía como un técnico en agronomía que le ayudaba a la gente cómo sembrar y cómo preparar la tierra, etcétera. Entonces, ¿de gobierno? Exactamente, y fue contratado por el gobierno en los años 70 y de ahí dio como asesoría a esos campesinos para la erosión. Siempre sabía que mucha lluvia llevaba la tierra para el mar y le daban como preparar la tierra para sembrar y también para lo de la granja, todo eso, como cuidar los animales. Ayudan más que nada como a los agricultores, sí. Al campo. Exactamente, en el campo. ¿Y hace cuánto tiempo que tú no regresas a Haití? Bueno, la última vez que estuve en Haití pasó un desastre terrible en el 2010, que era el terremoto que... ¿Estuviste ahí? Yo estaba en República Dominicana en ese entonces, pero 2 días después, pasó el 12 de enero, el día después yo volví para Haití porque no podía comunicar con mi familia y tuve que manejar toda la noche de Santo Domingo para Puerto Príncipe, que es la capital nuestra, y para ver el desastre que había dejado el terremoto y fue 2 años después se murió mi madre, que ella estaba en Estados Unidos, y ella volvió para Haití para ver cómo quedó su casa y de ahí agarró la enfermedad y falleció. ¿Y los familiares que estabas buscando ahí en Haití, sí los lograste localizar? Sí, gracias a Dios no había ninguna de mi familia que estuvo parte de las víctimas, porque había como 300,000 y pico de personas que murieron ahí. Conocidos, me imagino, si te tocó. Sí, amigos y amigos de infancia, también vecinos, pasó muchas cosas. Y de ahí volví en el 2012 por la muerte de mi madre y desde entonces no volví más. Solamente estoy muy cerca de las noticias, ver las cosas como están, con mucha tristeza, pero no volví más. ¿Sigues teniendo familia ahí? Sí, tengo una hermana y 2 hermanas y 2 hermanos que bien.
sigue viviendo. Nos comentabas que había salido de estudios. ¿En qué pues universidades o en qué colegios estudiaste? ¿Cómo estuvo ese rollo? Sí. En Haití estudié en un liceo. El liceo es como una escuela pública, pero parte de mi primaria yo hice en un colegio que se llama Don Bosco. Creo que Don Bosco es muy conocido en el mundo. Aquí también hay un Don Bosco. Sí, es una escuela católica. Ajá. Y después de mis estudios primarios, yo fui para el Liceo del Estado. En Haití tenemos algo un poquito diferente. La escuela pública haitiana es mejor que la privada. Ajá. Porque para entrar a una escuela pública ya hay que pasar por el concurso. Hay que concursarse, hay que tomar exámenes. Sí. Ya. Entonces son los mejores que quedan ahí. ¿Desde la prepa o desde la secundaria? Desde la secundaria. Ándale. Entonces, porque aquí el examen es desde prepa y después en facultad. Sí. Pero en la secu sí se supone que pasas sin problemas, no tienes que hacer eso. No, allá es diferente. Y no solamente si tú pasas los exámenes, tienes que mantenerte siendo lo mejor para quedarte, porque hay mucha gente esperando tu lugar. Así que la escuela pública es una de las mejores. Y yo estuve en un liceo que se llama Horacius Laventure. Es un... ¿Cómo? Horacius Laventure. Es francés. Es como Horacio la aventura, diría. Sí, claro, es una escuela que estuvo en un municipio que se llama Delmas. De ahí yo hice lo que se llama, allá se dice reto y filo. Es como los últimos años de la prepa. Después gané una beca del gobierno, fui para la República Dominicana, estudié en una universidad que se llama la UAS. La UAS es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Okay. O sea, corto dicen la UAS. Y me gradué como en lenguas modernas. Y yo especialicé en 3 idiomas, que es el francés, que es mío, el español y también el inglés. Y luego de Santo Domingo, yo tuve la suerte también de estudiar en la universidad que se llama USF, que es University of South Florida, y de ahí me especialicé también en ESF, que es el ESL, que es el inglés como segundo idioma o inglés para personas que hablan otros idiomas. O sea, yo me especialicé en enseñar a la gente que habla en otro idioma el idioma de inglés. Y ¿a qué crees tú que se deba la imagen de, por ejemplo, de Haití como un lugar precario, o sobre todo la disparidad de gente de que, por ejemplo, se ven algunos de tus como compatriotas pues sí, en el centro, en muy diferentes condiciones, pero a como tú lo cuentas, sí hay, o sea, todo lo que cuentas está incluso hasta mejor que el sistema educativo que tenemos aquí en México sin problemas. ¿A qué crees que se deba esa imagen que se tiene de allá y esa tan disparidad social pues entre sus habitantes? Bueno, es una buena pregunta. Sabes que el problema que está pasando Haití ahora mismo es un problema que viene desde su independencia en los años 1800 por ahí. Es como un castigo que Haití está recibiendo por atreverse a tomar su independencia, dicen la independencia precoz, porque dicen que cómo se atrevió Haití a desafiar a Francia y a las potencias que habían para hacerse libre y también llevar la idea a los demás, porque yo creo que México tuvo su independencia en 1816 o 22 por ahí, ¿no? El 16 de septiembre de 1810 nació la independencia. Bueno, entonces, no, me la sé por la canción. Entonces ese atrevimiento que abrió como los ojos a los vecinos para atreverse y también contribuir con soldados para liberar otros países. Son los que movían el abejero. Eso no cuesta mucho. Alborotaron las abejas. Exactamente. Yo recuerdo que hay una historia en los años 40
de Roosevelt, que decía que hay que mantener a los haitianos como están, porque por el movimiento que tienen ellos, no pueden dejar que esa idea de independencia o de revolución expande a los demás países, como ellos atrevieron en 1800 y pico, o sea, casi 200 años después que nos tienen así de esa forma. La crisis haitiana no es una crisis que viene así por así. Nosotros en los años, desde 1930 y 40 por ahí, no solamente eso, hay una historia que tuvimos que pagar a Francia o indemnizar a Francia por nuestra independencia. Eso que nos tiene donde estamos. O sea, de 1804 hasta 1945 estuvimos pagando a Francia 20 millones de francos. Como la deuda externa que tiene México con Estados Unidos. Exactamente. Entonces, la nuestra fue, teníamos que pagar a ellos porque ellos alegaron de que nosotros, ellos perdieron muchas de sus bienes. Los colones perdieron muchos de sus bienes, entonces teníamos que pagar a ellos 20 millones de francos para reconocer a nuestra independencia. Entonces, todo ese dinero que Haití tenía que pagarse va a Francia, hizo que nosotros quedamos en el subdesarrollo. Y cuando Haití no pudo pagar a ellos los 20 millones, ellos respondieron de que podía prestarnos el dinero para pagar a ellos mismos. Ahí que nació la palabra doble deuda. O sea, teníamos que pagar a ellos. Cuando no podíamos pagar, dice, bueno, si no puedes pagar, te presto para que me pagues. Ya me tienes que pagar lo que te Y ahí entró Estados Unidos, dice, voy a asegurarme de que esa deuda sea pagada. Ellos crearon el banco que se llama la Banque Nationale de Crédit en Haití, se llama el Banco Nacional de Crédito. Y ahí nació Citibank, todos esos bancos que vienen solamente para cobrar la deuda y para pasarla a Francia. Okay. Así que Haití se quedó paralizado, solamente tomando préstamos para pagar. FMI viene, el Fondo Monetario Internacional, nos presta también, nos ponen en más rollo y rollo. Haití se quedó así como está. ¿Qué pasa? Encontraron algunos vende patria, diría, que vienen y dice, bueno, nosotros tenemos que dar poner el país como los colones lo piden, o sea, como Estados Unidos quiere, Francia, Canadá y la Unión Europea. Entonces, lo venden a sus principios, olvidaron del pueblo mismo, y cuando hay elecciones, ellos vinieron a elegir la persona que querían ser, o sea, que estaban a favor de Estados Unidos. Nosotros tenemos oro, también tenemos petróleo, tenemos muchos recursos naturales, pero ellos vienen y lo toman y lo llevan. Y Haití se quedó como en el olvido, o sea, el pueblo en sí se quedó en el olvido. Y nosotros no fabricamos armas, no fabricamos explosivos, y Haití ahora mismo tiene más armas que gente. ¿Y eso se debe? ¿De dónde vienen las armas? De Estados Unidos. ¿De dónde vienen esos explosivos? De la gente que lo traen allá. Entonces armaron un grupo de jóvenes que tienen necesidades, que está pasando precariedades, para sembrar terror en la población, y por eso que ves el flujo de gente que está entrando para México, también que van para, o sea, desde el terremoto hasta 2020 por ahí, han salido más de 3 o 4 millones de haitianos de Haití, y una población de 11 millones, de 12 millones. En la República Dominicana solamente hay como 3 millones de haitianos viviendo de manera legal o ilegal. Brasil llegó como 300,000, Chile llegó como 200 y pico. O sea, los haitianos estaban
expandido en todo el mundo, o sea, estaban buscando dónde refugiarse. Y muchos de ellos me imagino que han de ser también como tú, personas preparadas, o sea, que ya habían estudiado en Haití, por ejemplo, y salen a buscar pues oportunidades de trabajo, o sea, no llegan sin papeles, sin cosas así, o sea, incluso vienen estudiados. Exacto, hay muchos haitianos, hay doctores, hay enfermeras, hay Igual que en todo el mundo. sí, hay gente bien preparada que están en ese grupo de gente. Yo he visto algunos memes de Estados Unidos de un ingeniero que trabajaba en una carretera bien conocida en Haití y alguien nos enseñó en un video que estaba trabajando en Amazon. ¿Entendés? O sea, qué contraste, ¿no? O sea, de ser ingeniero y va de trabajo en Amazon. Esa es la realidad de muchos haitianos ahora mismo. Hay mucha gente bien preparada, mucha gente que estudió, que tuvo que dejar el país, no es porque quieren, pero por obligación de que... ¿A qué crees que se deba que no los aprecien? Porque pues tienen con qué constatar sus estudios, tú incluso hablas 7 idiomas, o sea, ¿cuál crees que es el problema de que no los contraten en trabajos donde se pueden desempeñar conforme a lo que estudiaron aquí también? ¿Me explico? Porque pues al fin de cuentas los estudios lo tienen, el conocimiento lo tienen, podrían ejercer igual. Sí. Bueno, yo creo que el problema de que no se sabe mucho de los haitianos aquí en México, porque hablan un idioma diferente también. Venimos con el francés y el creol. La barrera de idiomas hace que no se pueden contratarlos. Es el Black Hawk de Samuel.